Bienvenidos un día más a su canal favorito donde la pasión y los dramas de Turquía cobran vida. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera chispas, los celos. Pero no celos cualquiera, sino celos al estilo turco con drama, miradas que matan y giros inesperados. Y lo vamos a hacer centrándonos en el triángulo amoroso más comentado del momento, bueno, al menos uno de los más comentados, Hande, Melisa y Kerem. Sí, exactamente. Vamos a ver cómo la tensión entre estas bellezas, especialmente en un entorno tan relajante, bueno, a veces no tanto, como un spa, explota por culpa de Kerem. Antes de empezar con este recorrido lleno de salseo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, reacciones y noticias sobre el mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido que tanto les gusta. Y ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar hablando un poco de contexto. Kerem Bürsin, el galán turco que ha robado el corazón de muchas, ha estado relacionado sentimentalmente con Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía, y también ha compartido pantalla y por ende cercanía con Melisa Dongel. Este caldo de cultivo es perfecto para que los celos florezcan, ¿no creen? Vamos a analizar algunas series donde estos tres actores han coincidido, o donde sus personajes podrían reflejar este tipo de dinámicas, y a imaginar cómo sería un encuentro explosivo en un spa. Aunque no haya ocurrido literalmente, vamos a usar nuestra imaginación y el conocimiento que tenemos de sus personajes para crear una situación digna de un culebrón turco. Aunque no hay una serie específica donde Hande Erçel, Melisa Dongel y Kerem Bürsin compartan un encuentro en un spa, podemos inspirarnos en sus trabajos individuales y en la química que han demostrado tener en pantalla para crear una narrativa convincente. Aquí es donde la cosa se pone interesante, vamos a construir este culebrón turco desde cero, con todos los ingredientes que lo hacen irresistible. Primero hablemos de Senkalkapm, la serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a trabajar con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, después de que él le arruinara la beca para estudiar en el extranjero. La serie es un claro ejemplo del tropo enemies to lovers, y la tensión entre Eda y Serkan es palpable desde el principio. Si imaginamos a Melisa Dongel interpretando un personaje que intenta interponerse entre ellos, la situación podría volverse aún más explosiva. Piensen en Melisa como una socia estratégica de Serkan, alguien que admira su talento y que no duda en coquetear con él, sembrando dudas en Eda. En un contexto de spa, donde la relajación y la intimidad son clave, las miradas furtivas y los comentarios sutiles de Melisa podrían desatar la furia de Eda. Imaginemos la escena con más detalle. Eda y Serkan están disfrutando de un masaje en pareja en una cabina privada, con la tenue luz de las velas y el suave sonido de la música relajante. Han pasado semanas muy ajetreadas, llenas de trabajo y compromisos sociales, y este fin de semana en el spa era justo lo que necesitaban para reconectar y reavivar la llama de su amor. De repente la puerta se abre y aparece Melisa, con una sonrisa radiante y un aire de inocencia que no convence a nadie. «Oh, Serkan. ¡Qué casualidad encontrarte aquí!», exclama Melisa fingiendo sorpresa. Estaba buscando a la gerente del spa para discutir un proyecto de diseño para mis nuevas oficinas, y me equivoqué de puerta. ¡Qué vergüenza! Serkan, educado como siempre, se levanta a saludar a Melisa, mientras Eda observa la escena con el ceño fruncido. Melisa aprovecha la oportunidad para acercarse a Serkan y susurrarle algo al oído, mientras le toca el brazo de manera accidental. Solo quería comentarte que los inversionistas están muy entusiasmados con la presentación que hiciste ayer. Eres un genio, Serkan, dice Melisa, con una mirada que lo dice todo. Eda no puede soportarlo más. Se levanta de la camilla de masaje y se planta frente a Melisa, con los brazos cruzados y una mirada desafiante. Melisa, ¿no crees que estás interrumpiendo un momento privado?, pregunta Eda, con un tono de voz que denota molestia. Melisa sonríe con sorna y responde: «Oh, Eda, no quería molestarlos. Solo estaba felicitando a Serkan por su talento. Además, creo que es importante separar el trabajo del placer, ¿no crees?». La tensión en la cabina es palpable. Serkan intenta mediar entre las dos mujeres, pero es inútil. Eda y Melisa se miran fijamente como dos felinas a punto de atacar. El género de esta serie es predominantemente comedia romántica, pero los celos añadirían un elemento de drama que la haría aún más adictiva.
Este pequeño encuentro en el spa es solo la punta del iceberg de una rivalidad que está a punto de explotar. Ahora enfoquémonos en Melissa D'Angel y en cómo podría encarnar a la perfecta villana en este triángulo amoroso imaginario. Melissa ha participado en varias series turcas, mostrando una gran versatilidad actoral. Una de ellas es Aşk Mank İntikam, donde demostró que puede interpretar personajes fuertes y con determinación. Si trasladamos esa determinación a una situación con Hande y Kerem, podemos imaginarla como una mujer segura de sí misma, que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos y que está dispuesta a luchar por lo que quiere. En el spa, esta actitud se traduciría en un comportamiento provocador, buscando la confrontación directa con Hande y utilizando su encanto para seducir a Kerem. Podría incluso llegar a inventar situaciones para poner a prueba la relación de Eda y Serkan, creando malentendidos y sembrando la discordia. Imaginemos a Melissa organizando una cena casual con Serkan en el restaurante del spa, invitando a otros socios de negocios y excluyendo a Eda. O quizás durante una sesión de yoga grupal, Melissa se acerca a Serkan y le pide ayuda con una postura difícil, rozándole el cuerpo de manera accidental. Aşk Mank İntikam es una comedia romántica con toques de drama, lo que encaja perfectamente con la dinámica que estamos imaginando. Melissa no es una villana unidimensional, tiene sus propias motivaciones y justificaciones para sus acciones. Tal vez en el pasado Melissa tuvo una relación con Serkan que nunca se concretó, y ahora ve en Eda una amenaza para su felicidad. O quizás Melissa es simplemente una mujer ambiciosa que ve en Serkan una oportunidad para ascender en el mundo de los negocios. Continuando con Kerem Bürsin, es importante recordar su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos. En Senkal Kapm, Serkan Bolat es un hombre de negocios frío y distante, pero que poco a poco se va abriendo a Eda y mostrando su lado más vulnerable. Esta dualidad en su personalidad lo convierte en un personaje muy atractivo, y es fácil entender por qué tanto Hande como Melissa podrían sentirse atraídas por él. En el contexto del spa, Kerem podría jugar a dos bandas, disfrutando de la atención de ambas mujeres y sin tomar una decisión clara. Esto, por supuesto, alimentaría aún más los celos y la tensión entre Hande y Melissa. Imaginen a Kerem disfrutando de un baño turco, mientras Hande y Melissa compiten por ofrecerle las mejores toallas y aceites esenciales. La situación sería hilarante y dramática a partes iguales. La serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, aunque dramática, también nos muestra a Kerem como un hombre con pasiones, alguien que sabe lo que quiere y que está dispuesto a luchar por ello. Esa faceta también podría salir a relucir en el spa, mostrándolo como un hombre seguro de sí mismo y consciente de su atractivo. Kerem podría utilizar su encanto para manipular a Hande y Melissa, haciéndoles creer que son las únicas mujeres en su vida. O quizás Kerem es simplemente un hombre indeciso que no sabe qué quiere, y se deja llevar por la situación, sin darse cuenta del daño que está causando. Ahora vamos a la parte jugosa, la escena del spa. Imaginemos que Hande y Kerem deciden pasar un fin de semana romántico en un lujoso spa. Buscan relajarse, reconectar y dejar atrás el estrés de la vida laboral. Sin embargo, la casualidad hace que Melissa también se encuentre en el mismo spa. Desde el momento en que se cruzan en la recepción, la tensión es palpable. Deniz no duda en saludar a Serkan con un abrazo efusivo, ignorando a Eda o dedicándole una sonrisa fingida. Durante el día las tres personas se encuentran en diferentes áreas del spa, la piscina, el gimnasio, el sauna. En cada encuentro Deniz aprovecha para mostrar su cercanía con Serkan, hablando de proyectos en común, recordando anécdotas del pasado y lanzando miradas sugestivas. Eda por su parte intenta mantener la compostura, pero es evidente que los celos la están consumiendo por dentro. Se siente insegura, cuestiona su relación con Serkan y empieza a desconfiar de sus intenciones. El punto álgido de la tensión llega durante una sesión de masajes en pareja. Eda y Serkan están disfrutando de un momento de intimidad cuando Deniz entra a la sala por error. Asegura que se equivocó de puerta, pero es evidente que lo hizo a propósito. Se disculpa con una sonrisa cínica y se retira, dejando un ambiente cargado de tensión. Eda explota y le reprocha a Serkan su cercanía con Deniz. Serkan intenta calmarla, pero la situación se sale de control y terminan discutiendo acaloradamente. La discusión termina con Eda abandonando el spa, sintiéndose traicionada y decepcionada. Claro, esta es solo una posible escena, pero las posibilidades son infinitas. Podemos imaginar a Melissa saboteando los tratamientos de belleza de Hande,
o a las dos compitiendo por la atención de Kerem durante una clase de yoga. Lo importante es mantener la tensión y el drama al más puro estilo de las series turcas. Podemos también explorar otra faceta: ¿qué pasaría si, en lugar de enemigas, Hande y Melisa se aliaran para darle una lección a Kerem? Imaginemos que ambas se dan cuenta de que Kerem está jugando con ellas y deciden unirse para desenmascararlo. En este caso, el spa se convertiría en el escenario de una elaborada venganza, donde Hande y Melisa trabajarían juntas para hacer que Kerem se arrepienta de su comportamiento. Podrían simular una relación lésbica para ponerlo celoso, o podrían exponer sus mentiras y engaños frente a todos los presentes en el spa. Esta dinámica sería muy interesante, ya que mostraría una faceta diferente de los personajes y añadiría un toque de humor y empoderamiento femenino a la historia. En lugar de rivalizar por el amor de un hombre, Hande y Melisa demostrarían que son capaces de unirse y apoyarse mutuamente. También podemos considerar, inspirándonos en otras series de romance turcas, que Kerem en realidad no siente nada romántico por Melisa, y que ella está obsesionada con él. Podríamos incorporar elementos de stalking suave, donde Melisa aparece casualmente en todos los lugares a los que van Hande y Kerem, creando una atmósfera de paranoia y tensión constante. Esta dinámica añadiría un toque de suspense a la historia, y obligaría a Hande y Kerem a tomar medidas para protegerse de la obsesión de Melisa. Esto convertiría el spa en un lugar de peligro, donde Hande y Kerem se sentirían constantemente observados y amenazados. Melisa podría incluso contratar a alguien para espiar a Hande y Kerem, o para sabotear su relación. Otro aspecto a considerar es la presión mediática que rodea a Hande, Melisa y Kerem. Los paparazzi y los fans estarían constantemente tratando de obtener información sobre su vida personal, lo que añadiría un elemento de estrés y paranoia a la situación. En el spa, esto se traduciría en fotos robadas, rumores infundados y noticias falsas que alimentarían los celos y la desconfianza. Hande y Kerem tendrían que lidiar con la presión de los medios y proteger su relación de las intromisiones externas. Los empleados del spa podrían filtrar información a la prensa, o los propios clientes podrían tomar fotos y vídeos de Hande, Melisa y Kerem, y compartirlos en las redes sociales. En fin, como ven, las posibilidades son infinitas. Lo importante es utilizar nuestra imaginación y el conocimiento que tenemos de las series turcas para crear una historia entretenida y llena de drama. Y es que al final del día, los celos son una emoción humana universal que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Las series turcas, con su pasión y su dramatismo, son un reflejo de estas emociones y nos permiten identificarnos con los personajes y vivir sus historias como si fueran nuestras. En resumen, hemos explorado cómo los celos podrían desatarse en un triángulo amoroso entre Hande, Melisa y Kerem, inspirándonos en sus trabajos individuales y en la química que han demostrado tener en pantalla. Hemos imaginado una explosiva escena en un spa, donde la tensión y el drama alcanzarían niveles inimaginables. Y hemos visto cómo las series turcas, con su pasión y su dramatismo, son un reflejo de estas emociones y nos permiten identificarnos con los personajes y vivir sus historias como si fueran nuestras. Y llegamos al final de este viaje lleno de celos y drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué serie turca creen que maneja mejor el tema de los celos? ¿Cuál es su triángulo amoroso favorito? ¿Quieren que exploremos más escenarios de celos con estos tres actores? Quiero saber sus opiniones. Y ahora sí, antes de despedirme, les recuerdo que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido que tanto les gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.